Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estamos en la 10ª temporada y nuestro versículo lema está en Juan capítulo... Bueno, hay 2 versículos lemas, vamos a leer los 2. Juan 5, 37 al 40. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vivido su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Muy bien, esa es la base de nuestro curso. Miren lo que está diciendo. ¿A quiénes está ahí hablando Jesús? El Padre, su voz, su palabra, las Escrituras, el que él envió y la vida. Y todo esto, dice él, el testimonio. Nosotros tenemos que entender que lo que el Padre habló, envió a su Hijo para que nos diera esa palabra. Y ahí dice la voz del Padre, la Escritura y la palabra. 3 cosas que pueden ser diferentes. Por ejemplo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y otro día declara a otro sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Entonces fíjese que habla de la voz y la palabra. La voz es todo lo que da testimonio de Dios. La naturaleza da testimonio de Dios. Pero la naturaleza no nos puede revelar la verdad del Padre, solamente revelar su eterno poder y deidad. Pare de contar. Hay gente que trata de explicar a Dios con la naturaleza. Los que tienen mucho pensamiento científico, entonces caen en este error y entran en una competencia con la ciencia para tratar de, por medio de la ciencia, mostrar, revelar a Dios. No, la ciencia no alcanza a revelar a Dios. La naturaleza no alcanza a revelar a Dios. Lo único que puede hablar la naturaleza es de su eterno poder y deidad. Por ejemplo, yo veo las flores y digo, impresionante el diseño. Hay una mente poderosa detrás de ese diseño. Impresionante los colores, impresionante las formas, impresionante las estructuras, pero hasta ahí llego yo. O sea, lo único que revela la naturaleza es que quien está detrás de la naturaleza es impresionante. Pare de contar. Pero después habla de las Escrituras. Las Escrituras están dando testimonio desde de Jesús. Ojo, la voz no está dando testimonio de Jesús. O sea, la naturaleza no está dando testimonio de Jesús, aunque todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero quien da testimonio, fíjense cuando dicen, ¿quién da testimonio de ti? Jesús no dijo, miren los pájaros, miren las aves, miren, no, eso fue para otro ejemplo. Sino que Él dijo, ¿qué? En las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Cuando se habla de las Escrituras, recordemos que es el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y los salmos, bueno, si quiere ahí incluir. Y dice, ellas están dando testimonio, ¿qué? De mí. Pero la voz que trae Él es la voz del Padre. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, solamente lo que el Padre me dijo que dijera, eso es lo que les he dado a conocer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Se dan cuenta cómo es esto? La voz da testimonio de quién? Del Padre. Pero el Padre da testimonio de quién? Por medio de las Escrituras da testimonio del Hijo. Pero el Hijo
¿Qué nos vino a traer? El Hijo nos habla el testimonio del Padre. Y esa es la palabra. Y la palabra es la que da la vida. Porque la palabra hace creer en quién? En el Hijo, y al creer en el Hijo estamos creyendo en el Padre. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? No se preocupe que toda esta obra es la obra del Espíritu Santo. Dios inspiró a los escritores antes en el Antiguo Testamento, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, y el Espíritu Santo tomará de lo mío y os llevará a toda la verdad. Hay un problema. ¿Por qué en la iglesia, por qué en los grupos cristianos, por qué los cristianos dan testimonio de otras cosas? ¿Por qué no nos mantenemos en la verdad? Esto es la verdad. Él nos mandó a anunciar la verdad, a predicar la verdad, a vivir en la verdad, a mostrar la verdad. La verdad es la que libera, la verdad es la que hace libre, la verdad es la que sana, la verdad es la que rescata, la verdad es la que justifica, la verdad es la que santifica, la verdad es la que produce en nosotros el querer como el hacer. Todo es por la verdad. Ojo, no es por las escrituras, ni es por la voz, sino que todo es por las escrituras. Siguiente versículo clave. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces dice que hizo Jesús muchas señales. También él va a hablar del testimonio, aquí el testimonio de las señales, que es por el Espíritu Santo, obviamente. ¿Sí? En Hechos capítulo 10, versículo 4, dice que porque Dios estaba con él, porque el Espíritu de Dios estaba en él, es que Jesús va a sanar enfermos, liberar de los endemoniados, traer vida a los muertos, porque el Espíritu de Dios está sobre él. Esas señales son las que dan garantía. Esas señales, las pertinentes, ojo, las pertinentes. Y esas señales que están dadas en la palabra, pues están ahí. No hay que elucubrar mucho. Hay un punto que es muy importante. La verdad no se necesita explicar. La verdad solamente se necesita es exponer. La verdad no es una alegoría. La verdad, precisamente por ser la verdad, es la verdad. El Antiguo Testamento son alegorías. O las parábolas son alegorías. Pero además de las parábolas, además de las señales, o sea, de los hechos, está la verdad. La verdad es lo que Jesús habló. De modo que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos las señales o los prodigios, tenemos los hechos de Jesús, su vida, pero lo más importante, ¿qué tenemos? La palabra. Y esto solamente está dando testimonio de que esto es absolutamente confiable, que esa palabra es ¿qué? La verdad. Sanar al cojo no es la verdad. Resucitar a los muertos no es la verdad. Limpiar a los leprosos no es la verdad. La verdad es la palabra que Él trajo del Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué nos quiso decir Jesús con la sanidad de los 10 leprosos? No, Jesús no nos quiere decir nada. El Espíritu Santo, a través de las señales, está mostrando, dando la garantía de que Él es el que había de venir. ¿Sí? Pero eso no es el punto para creer. Por eso los milagros no alcanzan para creer. Juan el Bautista tuvo la manifestación del Espíritu Santo. Vio descender del Espíritu Santo como él, escuchó la voz, dio testimonio de él, porque le había dicho sobre quien veas descender. Tiene la palabra.
Tiene, perdón, los escritos, tiene la escritura. Y sin embargo le pregunta, ¿eres tú el que había de venir? ¿Por qué? Porque no es suficiente. Hay que venir a Jesús. ¿Jesús qué le dice? Dígale a Juan lo que están viendo y oyendo. O sea, las señales y los prodigios. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. ¿Y a los pobres qué? Ese es anunciado ¿qué? La palabra, el evangelio, la verdad. Pero Juan no vino a Jesús. Es una cosa demasiado rara. O sea, a mí todavía me duele, ¿no? 2000 años después. ¿Por qué Juan no siguió a Jesús? ¿Y por qué, peor todavía, los discípulos de Juan seguían a Juan estando ya Jesús? O sea, ay, no. Claro, yo entiendo que al hombre le es más fácil seguir al hombre. Eso sí va a ser siempre el gran problema. Y ojo, y a nosotros, esa es la parte delicada, nos va a gustar que nos sigan. ¿Cómo hacemos para combatir el ego? ¿Cómo hacemos para no convertirnos en gurús de la verdad? Nosotros no tenemos la verdad. No la tenemos, sino que la verdad es la palabra de Jesús. Y nosotros hemos de hacer discípulos para que vayan a la verdad, para que vayan a Jesús. De modo que en estas dos porciones, esto se ha escrito para que creáis y para que creyendo tengan ¿qué? Vida. Entonces, en estas dos porciones está lo que nosotros hemos determinado, ojo, palabra viva, pero creo que estamos bien en eso. Yo estoy demasiado seguro en eso, pero ahora hago la salvedad de que toda exégesis y la hermenéutica bíblica debe de partir de esto. Y eso es lo más increíble que no se entiende. Entonces la gente piensa que conocer la voluntad de Dios es unas herramientas para empezar a elucubrar cosas que ni están en la palabra. Entonces, no, a mí se me hace que, mire, esto no es carreta, esto es un pastor que había tomado el seminario. Yo prediqué y vino orgullosísimo, hinchado a contarme. Pastor, imagínese que mi mujer se estaba limpiando la cara por la noche y me vino una revelación del Espíritu Santo y yo el domingo prediqué el astringente de Dios, la quitamanchas de Dios, la quitarrugas de Dios y la aumentante de Dios. Y me acuerdo que tenía problemas con encontrar la astringente. ¿Qué es lo que hace una crema, una líquido astringente? Un tónico, ¿sí? Y entonces él no encontraba eso y por allá sacó unas debajo de la manga y dije, mire, casi que, pero yo oré y entonces, Señor, muéstrame cuál es la astringente tuya. Y entonces, pero eso no está en la palabra. Ojo, nosotros sí usamos ejemplos del mundo, pero ¿como qué? Como ejemplos, no como revelación de la verdad. ¿Cómo hacer para entender eso? Yo estoy enseñando esto pensando en la gente en Costa Rica. Algunas personas de Costa Rica. El ejemplo es del mundo y ojo, hay que usar ejemplos del mundo, de su vida propia, lo que usted le ha pasado, lo que ha experimentado, porque si no el evangelio se convertiría en una teoría, no, usted tiene que vivir la palabra. Y en medio de todo lo que usted le está sucediendo en medio de la actualidad, nosotros tomamos ejemplos, pero esos son ejemplos. Eso no es la revelación de la verdad. Uy, Dios me reveló que Él se mueve como los rayos catódicos. No fregues. Eso es pura chapucería, pero no estoy exagerando. Entonces yo no puedo hacer eso. Entonces nosotros partimos de la palabra de Jesús como la verdad que nos está dando a conocer al Padre. Otro versículo base de nuestra Juan 17:3, por favor. 3 versículos, con eso tenemos toda la exégesis hermenéutica y homilética de palabra viva. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a ti, Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, ¿cómo es tu nombre? Kelly. ¿Jenny? Kelly. Kelly, gracias Kelly.
Y esa es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Estábamos viendo, todo esto es escrito para que tengan vida. Ustedes no quieren tener a mí para que tengan vida. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, o sea, la verdad del Padre. Si usted lee todo Juan 17, se da cuenta que es lo que conoce uno del Padre. La verdad que el Hijo trajo. Y esa verdad es la cubierta. Esa verdad son los hombros. Esa verdad es la presencia. Lo leímos en un hermoso versículo este domingo, ¿no? ¿Qué versículo era? Deuteronomio. Voy a regalar ese versículo. Mire un momento, estoy molestando, ¿no? Deuteronomio capítulo 33, versículo 12. ¿Quién lo lee? Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Es demasiado bonito, ¿sí? Claro que a Diana se le engrosó un poco la voz, no es que una Diana era Darío el que está leyendo. Bueno, entonces, conocerlo, ojo, conocerlo no es intelectualmente tener unos datos. Conocerlo es que amarlo. También lo vimos demasiado hermoso este domingo. Eso estaba en 1 Corintios 8, 1 al 3. ¿Quién lee? Por favor. Creo que es el versículo. 1 Corintios 8, 1. Ahora, con respecto a su pregunta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. El que cree que sabe algo, todavía no lo sabe como debería. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. No, eso es una maravilla. Vea, eso es una perla, eso es un tesoro. ¿A quién conoce Dios? ¿A quién? Al que lo ama. Por eso les va a decir a unos: nunca os conocí, apartados de mí. ¿Cómo que no los conozco? Porque ellos no lo amaron. La comunión íntima es con los que le aman. Si una persona no ama a Jesús, puede tener mucho conocimiento aquí, pero ¿sabe qué? No sabe nada como debería saberlo. Eso es una maravilla. Pablo es un genio. Pablo es un genio utilizado por el Espíritu Santo. Él no niega que sabe, pero ¿sabe qué? No saben cómo deben saber. Eso es una clave, eso es una cosa impresionante decirlo de esa manera tan clara. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de producir aquí en primer lugar en nosotros, los que estamos aquí reunidos, es conocerlo para amarlo más. ¿Sí? Entre más lo conocemos, mire, con Dios, yo creo que solamente con Dios pasa eso. Porque uno ve a alguien ahí tan lindo y al principio las mieles del amor, la primera semana, a la tercera semana, mañana. Y a los 3 años de casado, ¿quién me puso este hombre encima? Y a los 5, elimínalo o ilumínalo. ¿Qué dices, Yolanda? Por favor, micrófono. Con micrófono, Yoli, ¿qué? Yo creo que este versículo se complementa mucho o se responde en esta parte cuando el Señor les dice a los discípulos: por ahora ustedes están llenos de preguntas, pues dudas. Si uno pregunta es porque tiene dudas, pero cuando ya nos veamos arriba, ya no habrá necesidad de nada, porque aquí nos estamos mirando como por un espejo. Sí. Y la Biblia la vemos así igualmente, que leemos la Biblia y de pronto al mucho rato ni nos acordamos. Eso es mirarnos por el espejo. Yo voy y me miro, veo que tengo un barrito y estoy preocupada. Cuando me voy, se me olvida que tengo el barro. Entonces, con la palabra es igual. Y el Señor dice: cuando estemos allá arriba, ustedes no me preguntarán nada. Nos veremos cara a cara. Todo estará tan claro que no necesitarán preguntar nada. Ahí está respondido eso, creo yo. Sí, miren, entonces este es el ejercicio que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una gran ventaja.
que nosotros partimos de la verdad. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe todo el camino que nos ahorra eso? Partir de la verdad, ya partimos de lo que es, de la palabra de Jesús, de la verdad. Con la verdad examinamos la misma verdad, o sea, examinamos todo el contexto. ¿Cómo? Con los pasajes paralelos, con los pasajes del mismo libro que estamos viendo de los evangelios. Examinamos eso, contextualizamos eso, miramos de qué está hablando. Pero ya con la verdad, nosotros hacemos 2 ejercicios. Yo hago primero el anterior y después el posterior. Yo no sé si esté bien, pero así lo hago yo. Ahora nosotros examinamos. Con la verdad, ojo, las escrituras. O el veterotexto. Y con la verdad también miramos los textos apostólicos o los posttextos. ¿Entienden ese ejercicio? Es demasiado sencillo. No es Pablo en las epístolas paulinas, ni Pedro en las epístolas petrinas, ni Juan en las epístolas juaninas, ni el Apocalipsis, donde yo voy a encontrar la verdad. No es en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos donde yo voy a encontrar la verdad. Por eso no partimos de aquí. ¿Partimos de dónde? De la verdad, su palabra. La palabra de Jesús es la verdad. Y con esta verdad nosotros ya podemos examinar esto y podemos examinar esto. Ojo, con este ejercicio, aprendí este ejercicio que es lo que hemos venido haciendo y yo aspiro que este año ya podamos entrar, que el año próximo ya podamos entrar a trabajar con los veterotextos. Es que nosotros ya empezamos a examinar toda la escritura, pero si yo hago este ejercicio, si yo ya después del conocimiento, comienzo desde acá, no importa, porque con esto de acá yo inmediatamente voy y busco la verdad. O si comienzo desde acá, no importa, porque yo inmediatamente busco ¿qué? La verdad. Por ejemplo, yo quiero enseñar a la mitad del año, por la noche, a toda la iglesia sobre Apocalipsis. Pero realmente estoy diciendo mal, no quiero enseñar sobre Apocalipsis, yo quiero enseñar sobre los últimos tiempos, la escatología. Cuando yo voy a enseñar de los últimos tiempos, no me voy a Apocalipsis. ¿A dónde me voy? A la verdad. Lo que Jesús habló en Mateo 24 y 25, en Lucas creo que es 19, en Marcos creo que es 14 o 16, en Juan no hay mucho, ¿no? Algunas cosillas. Y a partir de ahí, ahora sí voy a mirar lo que habla, por ejemplo, Pablo en Tesalonicenses, algunas cosas en Corintios, lo que dice Juan en el Apocalipsis, y con eso ya puedo ir tranquilamente al Antiguo Testamento a ver qué está diciendo Ezequiel, qué está diciendo Daniel, qué está diciendo algo de Isaías. Listo. Pero entienden que esa es la clave siempre es ¿quién? Ahora sí, el centro de todo es Jesús. Y todo el ejercicio, ojo, todo el ejercicio debe de llevarnos ¿a quién? Todo el ejercicio, me hace falta mi marcador rojo, no tengo rojo, pero bueno. Todo el ejercicio nos va a llevar a Jesús. Todo el ejercicio nos va a llevar a Jesús. ¿Y Jesús qué? Nos va a llevar al Padre. Sencillo, es demasiado sencillo, pero nosotros nos complicamos. De modo que en todos los estudios bíblicos lo que yo tengo que hacer es llevar a la gente a los pies de Jesús, siempre. Pero ojo, el fin no justifica los medios. No le crea a Maquiavelo. No,
yo voy a enseñar por medio de galletitas cómo conocer a Jesús. No, viejo. No, voy a enseñar con la naturaleza cómo conocer a Jesús. No, viejo, está mal. Sí, porque amarillo es el color del Espíritu Santo, rojo es la sangre de Jesús, verde es el color de la naturaleza de la esperanza, de modo que está hablando que el Espíritu Santo y Jesús en la creación, ay no viejo, y blanco es el Padre, y entonces el Padre es la base de todo, y esto está sobre dos columnas que son la ley y el Evangelio, y aquí hay un espacio que son los salmos, ay no, y no viejo, está engañando, está mintiendo, se está estorbando la vida, está elucubrando lo que no es, está hablando vanidades vanas. ¿Para qué si ya tenemos la verdad? ¿Para qué me pongo yo a mirar un florero cuando puedo mirar a Jesús? Y además la gente se va a confundir. ¿Y qué fueron allá? No aprendimos de, ¿cómo se llama ese arte en japonés de acomodar las flores? Bueno, floristería. No estamos hablando de floristería, estamos hablando de Jesús, viejo, no pierda la gente. Entonces siempre hablar de Jesús. Y lo que no compete, pues no lo hable, no se ponga a hablar tonterías. Tenemos varias gente aquí que le da por hablar de los niños que se perdieron en el vientre. Ay, no sea tan tonto, no hable de eso. Deje de bobear, hable de Jesús. Entonces, como estamos en ese proceso de aprendizaje, partimos del Evangelio, hemos tomado el Evangelio de Lucas, y a partir de Lucas estaremos mirando cómo ir viendo los textos. Yo quiero en esta temporada de Los que quieren dar la vida, afinarnos demasiado en el arte de hacer las preguntas significativas o sustanciales o las preguntas que tienen propósito. Porque esa es la clave para los grupos de estudio. La gente dice, mire, yo he tratado de hacer grupos de estudio y no he podido, no arranco. La única que me escucha es mi mamá, y eso porque es medio sordita y entonces ahí se queda mirándome más bien que me ama. No sirve. Pero si nosotros aprendemos a hacer bien las preguntas, a elaborar las preguntas, a mover a la gente, a inquietarla en su intelecto, en su alma, tengan la seguridad que los grupos de estudio van a ser un hit. Lo que pasa es que le voy a contar cuál es el primer enemigo de los grupos de estudio y ahí su merced se va a poner bravo conmigo, pero tengo que decírselo. Este es el principal enemigo de los grupos de estudio. Para los que están afuera que me alcanzan a ver, lo voy a reteñir. Este es el problema de los grupos de estudio. El ego, porque usted quiere hacer sentir que sabe algo. Y si usted quiere hacer sentir que sabe algo, usted no sabe nada como debería saberlo. Porque el propósito no es mostrar cuánto sabe, sino que el propósito es edificar en amor, o sea, llevar a la vida. Y para eso usted tiene que menguar y dejar que él crezca. Para eso usted tiene que aprender a hacer preguntas y dejar que los otros hablen y que los otros entiendan y que los otros comprendan y que los otros encuentren el conocimiento en las escrituras. O sea que usted solamente es un vehículo, usted solamente es un facilitador, usted solamente es un catalizador que hace que el proceso se dé más rápido. Pero entienda que usted está en la sombra, no hay gloria para usted, lo siento. Está buscando su propia gloria, está en el lugar equivocado. Tiene que hacerse como el menor, acuérdese del pasaje de Juan 13 con Judas. No, el que quiera ser el mayor tiene que servir, tiene que arrodillarse, pero no, lo que quiere es que entonces, es que Dios me dio una revelación, entonces salga corriendo, viejo, porque la persona está mal. Bueno, toda esta introducción salió muy bonita. Espero que esta noche, la noche nunca va a ser igual, siempre es mejor por la mañana, qué cosa. Entonces el gran éxito de los grupos de estudio es aprender a hacer preguntas significativas. Eso vamos a seguirlo trabajando con los que estamos pensando, y también a mitad de año, para los pastores, vamos a estar trabajando eso. Ustedes bienvenidos a ese seminario de pastores que va a ser todo el día. Vamos a estar por la mañana enseñando preguntas significativas. Vamos a ver si una persona que estudió en la universidad allá en Seúl nos puede enseñar principios de la predicación, una traducción de un libro buenísimo que existe, y por la noche estaremos viendo escatología o los últimos tiempos. Bueno, buen banquete, ¿no? Para ese tiempo de mitad de año, que será en la primera semana de julio. Entonces, partimos del Evangelio.
Partimos de Lucas, capítulo de nuevo 15, versículo 11 hasta el 32. Alguien que lea bien, por favor. Bueno, Mari. Lucas capítulo 15, versos ¿qué? 11 al 32. Ese es nuestro texto base para el estudio de esta semana. Por favor. Es que me gustó la versión que tenías. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué es todo esto? El siervo le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara, pero él le respondió a su padre, yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que celebrar y estar felices porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Padre Amén. Celestial, nosotros te damos tantas gracias por tu palabra, que es la verdad, Jesús, que tu palabra siempre nos atraviesa, nos conmueve, nos lleva al entendimiento tuyo. Señor, nos ilumina, Padre Celestial, nos deja conocer tu voluntad, tu personalidad, tu propósito. ¿Qué es lo que tú anhelas, Señor? ¿Cuál es tu gozo? ¿Por qué tu misericordia, Padre Celestial? Y también nos muestra nuestra condición mala, Señor, nuestro corazón apocado, nuestro corazón chiquito. Pero, Señor, tú has prometido venir a morar en nosotros y transformarnos cada día más. Obra con poder por medio de tu escritura, Señor, y que nosotros seamos capaces de predicar tu palabra, Jesús. Capacítanos para toda buena obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que esta es una de las porciones más conmovedoras, más bonitas que hay en el Evangelio. En Israel, pocas personas no tenían hijos, porque no tener hijos era una maldición.
Entonces, pocas personas no tenían hijos, ¿sí? Entonces, la mayoría de la gente tenía la experiencia de ser padres. Y fuera de eso, en la cultura judía, los padres aman a los hijos muchísimo. En las otras culturas no. ¿Se acuerdan de un Herodes que mandaba a matar a los hijos y a todo el mundo? Y los romanos mataban a los hijos y a los padres. Todos eran parricidas, todos eran malvados, todos eran sinvergüenzas. En la cultura judía, en la cultura hebrea, perdón, no ocurría así. Fíjese cómo es David con Absalón, ¿sí? Y Absalón malvado, mejor dicho, contra el padre conspira y todo, y David todavía llorando por Absalón, ¿no? ¡Ay, mi Absalón! Así, no, viejo, venga. Ya, ¿sí? Porque los papás por los hijos, mejor dicho, se desvivían, se procuraban, bueno, desvivirse no, porque eso es una mala costumbre de esta época. Los padres realmente amaban a los hijos y se encargaban de formarlos muchísimo. Y Jesús va a dar esta parábola. Pero, ya tenemos el texto, este es el texto. ¿Cuál será el atributo de Dios que hay en este texto? Misericordioso, compasivo. Ay, es que es demasiadas. No, que Dios es Padre. Que Dios es Padre. Justo ¿por qué, Patricia? Micrófono para Patricia, por favor. ¿Por qué tú ves la justicia de Dios ahí? Porque Él perdonó a su hijo que se arrepintió y lo recibió con todo el amor. ¿Y eso te parece justo o sería otro atributo? Si uno perdona, ¿está siendo justo? Misericordioso. Misericordioso, ¿sí? Entonces, el atributo de Dios es que Dios es misericordioso, pero ojo, no con cualquier tipo de misericordia. Misericordioso, ¿como qué? Como Padre. Porque si le quitamos ese elemento, pierde todo el sentido la enseñanza. No es cualquier misericordia, ¿sí? El juez malvado fue movido a misericordia por una mujer que le fregaba la vida. El amigo que estaba en su casa con los hijitos fue movido a misericordia porque el otro le insistió ahí por su importunidad. Pero aquí no está hablando de esa misericordia, sino una misericordia todavía más fuerte, más absoluta y más grande. La misericordia ¿de quién? De Padre. Y ustedes que tienen hijos lo entienden súper bien. La misericordia del Padre. Normalmente, ojo, hay casos en que los papás han sido malvados, pero normalmente, bueno, digamos que en el contexto judío, que aquí en Colombia cada vez es peor, pero bueno, el atributo de Dios es misericordioso. El propósito del Espíritu Santo con esta porción. En la temporada pasada estuvimos trabajando todo el año, eso fue lo que trabajamos. Propósito del Espíritu Santo, cómo encontrar el propósito del Espíritu Santo. En esta temporada vamos a hacer algo. Ustedes ya tienen que traer el propósito del Espíritu Santo con las porciones, porque no vamos a trabajar eso, no vamos a trabajar el propósito con el Espíritu Santo. Yo ya lo voy a traer y entonces yo digo, bueno, díganme unos propósitos. Yolanda, ya. Si no lo trajo, usted es un vago y entonces lo va a denunciar aquí en medio de todos. Entonces dígame el propósito ya. De todos estos propósitos, votación. Listo, este es. Si no, nadie le pegó, bueno, yo lo digo rápido y seguimos trabajando porque ya ese punto deberíamos de más o menos ya tenerlo ubicado, cómo encontrar el propósito del Espíritu Santo. Pregunta para usted, fíjese cómo hago mis preguntas abiertas. No lo obligo a que usted tiene que saber la verdad, sino que estamos estimulando el mérito del error, el mérito de fallar. ¿Usted cree que el error no tiene un propósito?
Dios hizo el mundo con el propósito de que se pudiera ¿qué? Fallar. Para eso es este universo. No es perder. En cambio en el cielo no. En el cielo no se puede fallar. Mira qué buena frase, ¿no? En el cielo no se puede fallar. Voy a escribir una canción así. En el cielo no se puede. Aquí sí, aquí podemos fallar. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? ¿Cuál cree usted? Fíjese que yo digo, ¿cuál cree usted? Para que no tenga, ay no, si no lo digo le correcto. ¿Quién se anima? Pastora Jacqueline, por favor. Pues leyendo el texto y mirando cómo Dios obra como Padre en su misericordia, realmente que todo aquel que se acerca en Él haya el perdón, encuentra ese perdón. Todo el que se acerca con H no, acerca a Él, tiene perdón. Todo aquel que se acerca a Él, tiene perdón. ¿Alguien tiene un propósito diferente? ¿Alguien encuentra don Rigoberto atrás? Y aquí adelante, allá atrás alguien tiene un propósito diferente. Diana, por favor. En esta porción vemos que cuando nosotros reconocemos nuestras culpas y declaramos ante nuestro Padre Celestial los errores, el Espíritu Santo nos ve que Él nos perdona, que nos tiene en cuenta cuando nosotros realmente reconocemos que hemos fallado y que somos culpables de los errores. Que Él nos perdona, ¿sí? Cuando nos acercamos a Él. Y cuando reconocemos realmente que hemos cometido el error. Eso es arrepentimiento, ¿no? Volverse a Él, acercarse a Él. Diana Lucía, por favor. Yo considero que el propósito del Espíritu Santo está enfocado en el versículo 32, que estaba muerto y ha vuelto a vivir, porque el amor del Padre y al conocerlo nos trae a la vida. El versículo 32. Este era muerto y ha revivido, es perdido y es allá. El énfasis, dice Diana, podía ser la vida. Bueno, ¿qué dicen ahorita? Micrófono, por favor. Para mí es la alegría del Padre cuando un pecador se arrepiente. La alegría del Padre. Cuando un pecador se arrepiente. No estarían mal ninguna de las tres, más o menos están dentro del contexto. Pero ¿cuál será la más precisa? Porque el Espíritu Santo tiene una labor. Isabel, ¿quieres intervenir? Por favor, Isa, el micrófono, el que está ahí atrás. Adelante, perdón. Préndelo, Isa. El Espíritu Santo lo redarguye de pecado, porque él en ese momento dice, sí, como que la embarré, voy a buscar a mi Padre. Entonces yo creo que en ese momento no fue de él, fue del Espíritu Santo. Dice la porción que el Espíritu Santo lo movió. Dice más bien que él volviendo en sí. Y ese es un punto muy importante el que está tocando Isa, porque nosotros no podemos traer elementos externos a una porción. Si la porción no lo dice, hemos de ser muy cuidadosos en eso, porque podríamos decir, la prédica de hoy, la obra del Espíritu Santo para volvernos a Dios. Ese enunciado está correcto, pero la porción no estaría buena, porque no está hablando de eso. Entonces estaríamos desviando el propósito de la porción. Primero, Consuelo. Consuelo no, sino
Victoria. Es que Consuelo, Victoria, Esperanza, esos nombres se me confunden. Victoria, por favor. Sí, pastor. Para mí sería el propósito del Espíritu Santo mostrar el amor del Padre a través de su misericordia. Ok, aquí está. Perdón, alegría del Padre, misericordia del Padre. O sea, el amor, lo que yo quiero decir es que desde ahí podemos ver el amor con que nos amó cuando estábamos tan lejos de Él. El amor con que nos amó cuando estábamos lejos de Él, Connie. Y ya después Darío. Bueno, en el versículo 32, que dice que nos regocijemos, ¿sí? Por el regreso de un hermano. O sea, el propósito del Espíritu Santo es que nos regocijemos. Ahí. Muy bien. Nos regocijemos por el regreso de un hermano. Muy bien, Connie. Darío. También con base en el 32 versículo, que apartados de Dios estamos muertos, pero si nos acercamos nuevamente a Él, tenemos la vida. Ok, muy bien. Diario. Acercarnos a Él es la vida, alejarnos es la muerte. Yo lo veo como que no seamos envidiosos de que otra persona alcance la salvación, porque lo que Dios quiere es que todos sean salvos, que vengan al arrepentimiento y se hagan hijos de Dios. Entonces, que dejemos esa actitud que tuvo el otro hermano. No envidiosos. Bueno, vamos a hacer una moción de suficiencia. Yo sé que usted tiene más ideas buenas. ¿Cómo encontrar? Mire, en un texto, mire, si nosotros nos ponemos a desmenuzar este texto, en la Biblia hay una particularidad. Uno podría, versículo por versículo, predicar. El año pasado duramos todo el año, primer domingo del mes, tratando de enseñar Padre Nuestro y no llegamos al final. Nos quedamos cortos con Padre Nuestro. Y utilizamos más o menos, si son dos, más o menos como 10 prédicas, creo, de primer domingo. Hablando solamente Padre Nuestro. No alcanzamos y faltaría mucho más. Solamente, mejor dicho, no alcanzarían los libros de este mundo para hablar del Padre. Entonces uno no solamente podría versículo por versículo, uno podría palabra por palabra. Pero que esto no nos haga perder. Lo primero que nosotros tenemos que encontrar es como el corazón. Esto del propósito del Espíritu Santo es como el corazón, como la almendra, ¿sí? Como la sustancia. ¿Cuál es el punto central para que nosotros no nos perdamos? Porque podíamos sacar muchísimas enseñanzas que están ahí, pero que no es la enseñanza central, o sea, no es el propósito del Espíritu Santo con esa porción. Una cosa muy importante en este texto es poder examinar el pretexto o el texto antecedente. ¿Cuál es el texto que está anterior? ¿De qué estaba hablando Jesús? Entonces, miren un momento, el versículo 15, el capítulo 15, versículo 1 al 3. ¿Quién lee? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Versículo 32.
32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? Hablar del amor de Dios, hablar de la misericordia de Dios, hablar de la vida que se obtiene por medio de la palabra, hablar del perdón, hablar del acercamiento a Él, o hablar de qué. ¿Sí? La alegría del Padre cuando un pecador vuelve a Él. Y que el Padre hará todo. Que el Padre no se guardará nada. Que el Padre celebra, sí, en esta porción, claro que sí, en esta porción, el segundo nivel es la envidia de, que hay que regocijarse por el hermano. Porque ellos, imagínense, estaban antes rabiosos. ¿Cómo así que los pecadores se están volviendo a Dios? Ay, no. Una vez una familia se congregaba aquí en la iglesia y entonces, pues yo no me meto en la cocina de la gente, me da pena. Jamás lo hago, no me gusta, ¿sí? Tampoco que se metan en la mía, pero no importa. Eso no me interesa tanto como no meterme en la cocina de la gente. Entonces había un hombre que fielmente venía a la iglesia, fielmente diezmaba, era juicioso, llegaba temprano, fue un ujier excelente. Con esos 3 puntos, pues yo dije, él puede ser un ministro de culto. Y entonces yo le pedí el favor, ¿tú puedes orar, por favor? Y él dijo, sí, claro. Y llegaba temprano y se ponía muy elegante y lo hacía muy bien. La familia no quiso volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque él era un mal papá y un mal esposo. Pues yo quiero saber eso. Y entonces la familia, pero brava, ¿cómo así que mi papá se está volviendo a Dios? ¿Cómo así que mi papá se está? Antes deben de estar pero felices, ¿no? Y tengan la seguridad que en ese servicio a Dios, Dios va a empezar a obrar en el corazón de él y seguro va a transformarlo. Pero malvados, ¿no? No, si yo llego a ver un día a mi papá aquí orando y presentando, me hubiera puesto, pero lloro, yo creo que de la felicidad, ¿sí? Pero bueno, entonces, el punto del propósito con el Espíritu Santo está basado, entonces, hay unos elementos que tienen que estar ahí en ese propósito. ¿Qué propósito tenemos que ver? ¿Qué elementos tendrían que estar en ese propósito? El Padre. ¿Qué más? ¿Quién más? El gozo. Regocijo. Es que ni siquiera es que imagínense esa imagen tan fuerte de... Yo no sé si a usted se le ha perdido alguna vez un familiar. Yo imagino que eso debe ser tremendo para la familia. ¿Sí? Mi hermano se murió hace como 30 años. Y en mi casa todavía siguen diciendo que de pronto está vivo. Porque como se lo comieron las pirañas y no dejaron sino los huesos, entonces pues ellos dicen, no, ¿qué tal que los huesos no sean de él? Los huesos eran de él, no molestes más. Pero usted entiende ese anhelo del perdido, ese anhelo del desaparecido. Por eso lo peor que le pueden hacer a una persona es desaparecerle al familiar. Porque siempre quedará la incertidumbre de, ¿será que sí o será que habrá muerto o no habrá muerto? ¿Será que dice, no he visto los testimonios? Mire, yo lo que les suplico es que me entreguen el cadáver de mi hijo, de mi papá. No, continuemos la guerra, que eso no importa. Malvados, malvados, malvados. Y las iglesias diciendo, continuemos la guerra, apague la luz y vámonos. ¿Sí? Pero no, ¿dónde está mi muerto? ¿Dónde está mi desaparecido? A este padre, su hijo, se le había muerto. ¿Cuánto tiempo pasó? Y cuando lo veo, no, esa alegría del padre, dice que cuando lo vio venir de lejos, salió al encuentro de él corriendo, lo abrazó. Este es mi hijo, maten el becerro gordo, pónganle el vestido de fiesta, pónganle mi anillo. Si nosotros siendo malos nos regocijamos por el hijo perdido, ¿cuánto más Dios por un pecado? ¿Usted sabe qué es la gloria de Dios?
¿Qué es el gozo de Dios? ¿Se acuerdan que les dijo en Juan capítulo 15, mire, yo les dejo mi gozo, yo les dejo mi gloria? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que vayamos y rescatemos todas las almas que podamos, todas las almas, cada alma. ¿Usted quiere ser feliz a Dios? Ay, no, Dios no se pone feliz. Viejo, entonces ¿dónde estuvo parado? El gozo de Dios es cada persona que es arrebatada de las tinieblas de Satanás. Es un triunfo, es una corona. Imagínense, son coronas para él. Usted sabe que es una corona, ¿no? La gloria es la corona. Por eso dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y deis mucho fruto. Fruto es discípulos. Entonces, todas las coronas, toda la gloria del Padre, mira, Padre, tu gozo y todo lo que está narrando en estas porciones, en este pretexto, es el gozo de hallar al perdido. Y toda la causa de toda esta enseñanza para la gente va a ser que Jesús está comiendo con los publicanos y con los pecadores. Después vendrá una enseñanza para los discípulos. Esta enseñanza es para todo el mundo. Ya después de empezar a llamar a los discípulos, recuerda que Lucas es el manual del discípulo y les contará algo todavía más profundo, algo más interesante. Eso es lo que es la porción que sigue. Pero esa es la porción. ¿De acuerdo todos con el propósito del Espíritu Santo? ¿Alguno tiene alguna divergencia ahí? ¿Sí? Entonces fíjese que si uno va al pretexto, no se va a equivocar. Y lo que va a predicar va a ser, no va a predicar de la vida, no va a predicar del arrepentimiento, no, aunque lo tocará tangencialmente. Pero el almendra de la predicación, el corazón de la predicación será que Dios se regocija por cada pecador que se arrepiente. ¿Y usted se imagina lo que será eso para un pecador? Que él pueda convertirse con toda su miserableza, que él pueda convertirse en el gozo de Dios. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Que un perdido pueda causarle, yo puedo, imagínense. Y entre más perdido, ¿qué? Más gozo. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entre más malvado sea y se convierta, mayor regocijo, porque es mayor triunfo para el Padre, mayor gozo para el Padre. Todo eso está hablando la oveja perdida, la del dracma perdido, el hijo pródigo. Lo que está enfatizando es el gozo que el Padre tiene. Entonces, Padre, gozo, ¿qué más? ¿Qué otro elemento tiene que estar ahí? El perdido. El perdido que regresa. Entonces el propósito del Espíritu Santo es que entendamos que el Padre, Dios, se regocija. No coloco la palabra gozo porque se me hace que regocijo es como un poco más profunda, pero se regocija con cada pecador. Cada pecador que vuelve a él. Yo creo que si los pecadores escuchan esto, van a querer volverse a Dios en manada. Van a querer buscarlo. ¿Cómo así que yo puedo causarle gozo? Venga, viejo, ¿quiere hacer que Dios se goce? Vuelva hacia él. Con esta porquería de vida, pues precisamente, entre más porquería, más gozo en el cielo. Bueno, propósito del Espíritu Santo con esta porción. Ahora, después del propósito con el Espíritu Santo, nosotros empezamos a analizar el texto para poder sacar las preguntas. Primero analizamos el texto, después sacamos las preguntas que nosotros podíamos hacer con ese texto. ¿Por qué primero analizamos el texto? Porque si nosotros conocemos bien, ojo, esto es un estudio, y eso no hay que olvidarlo, inductivo. Esa palabra es muy importante. Esto no es un estudio, esto es un estudio inductivo. ¿Por qué es inductivo? Porque nosotros sabemos de dónde partimos y deberíamos de saber para dónde vamos.
Entonces tenemos que ayudar a la gente para que la gente llegue hasta este lugar. Llegue hasta este punto, hasta este propósito, que la gente ahí dé en el blanco. Entonces nosotros con todo el estudio, con las preguntas, con todo el manejo del grupo, estaremos procurando que la gente llegue a este lugar. ¿Sí? A entender. ¿Qué queremos hacer entender? Que el Padre se regocija con cada pecador que vuelve a Él. Y al hacer eso, ellos conocerán la misericordia de Dios como Padre. ¿Sí? Entonces, eso es todo el propósito de ese texto tan lleno de cosas. Bueno, entonces, nosotros siempre decimos que arrancamos con una pregunta de introducción, con una pregunta normal, con una pregunta que todo el mundo maneje, con una pregunta que todas las personas puedan pensar y decir. ¿Se le ocurre alguna pregunta de introducción para este estudio? ¿Por qué una pregunta de introducción? Bueno, por varias cosas. En primer lugar, porque la pregunta de introducción va a crear un ambiente más familiar. En segundo lugar, porque una pregunta de introducción la gente no tiene que empezar a examinar el texto, sino que contará de su vida algo, y si la gente cuenta algo de su vida no se equivoca. Cuando alguien cuenta de su vida, yo le he dicho que quiere caerle bien a alguien, hágale hablar de él y verá que usted le cae súper bien. Me dice, oye, ¿y tú qué haces? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y cómo son tus hijos? Ah, no, ya. Si le dice cómo son tus hijos, ya se lo metió en el corazón. ¿Sí? A la gente le encanta hablar, pero sobre todo le encanta hablar de sus hijos o le encanta hablar de sus logros personales. Entonces usted hace esa pregunta y la persona habla y habla y habla y uno, ay sí, ay verdad, qué interesante, uy, tremendo, qué bien. Y después cuando se va, ay, usted habla más rico, chao. No se habla más rico, no, es que él habló todo el tiempo. Pero como usted le creó la empatía. Pero esta pregunta de introducción es para crear una empatía, pero además para mover en el grupo algo para que ellos entiendan mejor la enseñanza. De modo que la pregunta tiene que estar obviamente relacionada con el texto, pero no puede ser una pregunta espiritual. Si una pregunta normal, Norita. Pues la pregunta tiene totalmente que ver con esto, la haría yo porque me pasó. ¿Qué haría usted en el caso de que un hijo suyo se le llegara a refundir durante un tiempo? Lo digo porque a mí se me refundió mi hijo menor 2 horas y casi me enloquezco. ¿En dónde? En el barrio, cuando era un niño pequeño, estaba en el jardín infantil y se me salió, abrió la puerta, se salió y se fue para la casa de un amiguito que vivía cerquita. Y yo empecé a buscarlo, no lo encontraba por ningún lado, golpeé en las casas de las vecinas a ver si estaba, pero él se había ido a la casa de un compañerito del jardín que vivía por detrás y yo no conocía a esa mamá. Entonces para mí fue terrible, yo de verdad que estuve a punto de enloquecerme en ese momento. Bueno. Entonces esa pregunta pues tiene todo que ver con esto. Esa pregunta sería muy buena porque hablaría del anhelo o del amor o de la preocupación del padre por los hijos, ¿sí? Fíjese que es una particularidad lo que Jesús está enseñando aquí del Padre, porque lo que yo decía el domingo, para la gente, los dioses de este mundo, miren, los dioses de este mundo son indolentes, o sea, los dioses de este mundo son fríos, los dioses de este mundo están ahí como parados y como que tráigame la ofrenda y pare de contar y pórtese bien o lo castigo. Más o menos así son los dioses de este mundo. Pero el Dios de la Biblia, el Padre que nos está revelando a Jesucristo, ni siquiera los del Antiguo Testamento lograron conocerlo así. Por eso esto es la verdad. Lo que estamos hablando aquí es la suma, el punto central. ¿Qué es la verdad? La verdad es que Dios es el Padre nuestro, si nosotros nos acercamos a Él. Esa es la verdad. Y que Él ha hecho todo en cuanto a Él, mire, entregar a su propio Hijo para que nosotros seamos salvos.
Eso es todo, eso es el anillo, eso es el vestido, eso es el becerro gordo, eso es el abrazo, ese es el correr. Todo está hablando de la obra de Jesucristo por nosotros. Todo el esfuerzo del Padre por su Hijo. Entonces sí, esa sería una pregunta muy pertinente. Claro, hay algunas restricciones para los que no tienen hijos, pero puede manejar. Los que tienen aquí hijos, cuéntenos, ¿qué haría si su hijo se pierde? ¿Sí? Mi mamá no, porque ya estaba acostumbrada, teníamos 7 y cada rato se perdía uno. Cada salida se perdía uno y salía con los 7, era muy dura, muy dura. Pero mi mamá ya sabía, se perdió uno. Ahorita nos llaman y lo aparece. En el micrófono, la señora Chela Almanacín, aquí está su hijo perdido. Y había uno además que era especialista, Gabriel era especialista en perderse. Sí, porque él sabía que si se perdía la gente le daba helado, le daba colombina, mientras llegaba la mamá. Qué cosa tan mañosa. Bueno, mi hermano, muy lindo. Entonces, buena pregunta de introducción, que todo el mundo puede contestar, que todo el mundo puede sentir, que la gente puede sentir la angustia por el Hijo, vivir la angustia del Padre, ¿sí? Sentir el amor, recordar, experimentar, tener un asomo de lo que es el amor del Padre. O sea, imagínense, si nosotros siendo malos sentimos angustia por el Hijo perdido, ¿cuánto más el Padre Celestial? Dios no es indiferente a los perdidos. Dios anhela, Dios desea. Y en cuanto a la voluntad de Dios y al plan de Dios, Él ha hecho todo para que ninguno se pierda. Y uno piensa entonces, ¿dónde está la falla? ¿En dónde está? En la iglesia. Esa es la parte, ¿sí? En la ayuda idónea. Esa es la parte difícil. Y toda la iglesia debería sentir ese... pero la iglesia está es como el hijo malo, imagínense, la iglesia está como el hijo malo, no queriendo que los pecadores vengan. Viene una persona pecadora y sabe qué le hacen, lo escupen, le hacen zancadilla, le hacen, como dicen en Colombia, perdón, mala jeta. ¿Usted entiende esa maldad? Que lo estorban a la gente nueva, a la gente que... o al hermano tonto, o al hermano bobo. No, pero es que lleva tanto tiempo en la iglesia y no ha querido. Viejo, pero el padre le tiene paz. Si no ve que a los hijos con discapacidad los papás los quieren más, pues a este toca limpiarle las babitas y darle de comer y cucharearle. ¿Qué hacemos, viejo? A mí realmente cuando yo me indigno con alguien en la iglesia es cuando alguien es malo. A las cabras malvadas que apartan a los hermanos de la fe. Y a esos no los quiero. Y yo tengo que reconocerlo, no los quiero. O sea, me caen mal. Yo los miro estos malvados sin vergüenza. Me provoca pellizcarle con un corta uñas en sus partes pubendas. Porque y es que es demasiado. Usted no sabe lo que es esa maldad. Y justo con ahora se meten justo con los pequeñitos. Justos con los débiles, esas cabras malvadas, estos malvados, pero bueno, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, fíjese que ahí hay enseñanza para los nuevos, para los medianos y para los viejos, ¿sí? En esa porción. Nosotros podemos hacer preguntas de observación, pero significativas. O sea, significativas quiere decir que la pregunta de observación nos va a llevar a el entendimiento de la verdad. Si no, no vale la pena la pregunta. Voy a hacer una pregunta boba de este texto. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tenía el padre? Pues Dancer, eso no es significativo. ¿Qué comían los cerdos? Nada, pues algarrobas. ¿Dónde quedaba la provincia? No, pues muy lejos, muy lejos. No, eso no es importante para llevarnos al punto. Preguntas de observación que usted piense que sean significativas, preguntas claves, preguntas sustanciales. A ver, elabore una. Ahí, en su texto, en su libro. Elabore una pregunta de observación. Preguntas de observación son las que se pueden responder con el texto. Si no se puede responder con el texto, no es una pregunta de observación. O sea, está ahí claramente en el texto. ¿De qué color son las flores que están en el jarrón? Ya, solamente viéndolas uno dice rojas, amarillas
Y no, lo que pasa es que uno podría pensar que el ojo no ve, no, eso no es lo que se hacía, ahí está en el texto. No tiene que lucubrar, no tiene que imaginar, no tiene que analizar, no, ahí está en el texto esa pregunta. Entonces ya elaboró la pregunta de observación, son muy importantes. Las preguntas de observación son muy importantes porque si habláramos de los niveles de lectura, es las preguntas que surgen de una lectura de barrido, de una lectura general, de una pregunta, no quiero decir superficial, de una lectura superficial, no quiero decir superficial, sino más de una lectura de barrido, podríamos llamar. Ahí están. Bueno, ¿quién tiene una pregunta de observación? Lucerito. ¿Qué hizo el padre cuando vio a su hijo de regreso? ¿Qué hizo el padre cuando vio a su hijo de regreso? Muy bien. ¿Qué pretendes con esa pregunta? ¿O por qué piensas que es una pregunta sustancial? Porque ahí vemos la felicidad del padre a ver que su hijo regresó, que estaba perdido, y la alegría de verlo regresar. Entonces, lo que quiere Lucero marcar es la reacción del padre, o sea, enfatizar en cuanto al gozo del padre. ¿Quién quiere contestarle esa pregunta a Lucero? ¿Qué hizo el padre cuando vio a su hijo de regreso? ¿Quién la quiere contestar? María Teresa Murillo. ¿Qué hizo el padre cuando vio a su hijo de regreso? ¿Cuál fue la actitud? Se alegró y se regocijó, hizo una fiesta. Se alegró. ¿Qué más hizo? Se regocijó. Se regocijó. ¿Qué más hizo? Hizo una fiesta. Hizo una fiesta. ¿Qué más hizo? Le dio la mejor comida. Perdón. María Teresa Murillo es la señora que está ahí atrás con el micrófono. ¿Qué más? Le dio una comida, la mejor comida. Le dio la mejor comida. Es una cena. La mejor comida. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra actitud del padre? Allá, Mauricio. Carlos. ¿Qué hizo el padre? Dice que lo vio lleno de amor y compasión, corrió hacia él, lo vio lleno de amor y lo besó. Un momento, lo vio lleno de amor y compasión. ¿Por qué lo amaba? Porque era su hijo. Esa pregunta, ojo, no es de observación. Esa es una pregunta de análisis. ¿Por qué lo amaba? Porque era su hijo. ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaba perdido y lo volvió a encontrar. ¿Usted se imagina que él ha estado como un indigente y cuando lo volvió, ¿cómo le dolería? Le dolería al padre la condición de su hijo, ¿no? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Sí? Muerto. Cochino, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, perdido, además avergonzado. Él está pensando, yo voy a ir, porque él sabe que la embarró grandemente. ¿Usted sabe lo que es pedirle a un papá la herencia? Es matarlo antes de que se muera. Es decirle, ¿sabe qué, viejo? A usted no me interesa, lo que me interesa es su dinero. ¿Sabe qué? Quiero cortar toda afiliación con usted, no quiero nada. Entrégueme mi plata que yo me la voy a ir a gastar lejos. Lo increíble es que el padre se la dio, ¿no? ¿Qué dice Vanessa? ¿Qué hizo pensar al hijo en querer volver al padre? ¿Esa pregunta es de observación o de análisis? ¿O está ahí en el texto? Está en el texto, entonces es una pregunta de observación. Pues que estaba comiendo algarrobas, ni siquiera algarrobas. Estaba comiendo pura porquería. Y en eso el hombre piensa, pero soy un tonto. ¿Cómo se me ocurre cambiar la mesa de mi padre cuando hasta los siervos comen mejor que lo que yo estoy comiendo? ¿Sí? Todavía hay gente que le va a pedirle al diablo que le sirva mesa, pues ya sabe lo que va a comer en la mesa del diablo. Entonces, ¿qué llevó al hijo? Esa es la otra pregunta. ¿Qué llevó? Es la misma pregunta. ¿Qué llevó al hijo a
A regresar. A regresar. Creo que entre más utilicemos las palabras que están en el texto, más nos van a contribuir. ¿Sí? En primer lugar, porque algunas de las palabras han sido deformadas para nosotros. Por ejemplo, arrepentimiento para nosotros significa sentirnos mal por lo que hemos hecho. Este hijo realmente nos está sintiendo mal por lo que ha hecho. Si se está sintiendo mal es porque está llevado. Él dice, oiga, la embarré con mi papá, yo le quebré el corazón, ¿cómo me ocurrió pedirle? No, él no está pensando eso. El hijo está pensando tengo que regresar. ¿Qué llevó al hijo a pensar? Entonces no quiero colocar arrepentimiento, en regresar a su padre. Ojo, en los grupos de estudio nosotros hemos de aprender a canalizar las preguntas y las respuestas, porque se nos puede perder el objetivo. Entonces, ¿qué llevó al hijo a pensar en regresar a su padre? Ojo, no le dejo hablar a Rigoberto, porque yo estoy esperando que no nos desviemos nosotros de la enseñanza. Estamos hablando de preguntas de observación. Él hace una pregunta de observación porque se puede responder con el texto, ¿sí? Entonces, voy a preguntarle, ¿cuál es el propósito que tienes de llevar a la gente a la verdad con esa pregunta? ¿Por qué piensas que esta pregunta es importante, sustancial, significativa, clave para el estudio? ¿A dónde quieres llevarnos con esa pregunta? Pues que eso no sucede a la mayoría de personas que No, cuando ojo, no me concluyas, sino ¿cuál es el propósito? O sea, por ejemplo, yo hago esta pregunta porque quiero que la gente piense en que cuando tienen necesidades se acuerdan de Dios. Que piensen que cuando tienen necesidades pueden pensar en Dios. Cuando tienen necesidades pueden pensar en Dios. Pregunta, en este momento, todos los que estamos aquí reunidos, ¿tiene usted una situación difícil? Levante la mano si la tiene. Fíjese la competencia de esa pregunta. Siguiente pregunta. ¿Está yendo al Padre para que le responda a esa situación? ¿Entiende? Porque somos tan tontos nosotros que cuando tenemos, yo lo decía el domingo, yo no sé cómo la gente que, bueno, los incrédulos, pues yo no sé cómo hacen para vivir, pero yo no sé cómo hacen los creyentes para no orar. Yo le digo, yo tengo un medio, ¿sí? Ayer venía del mercado con un mercadito de la plaza de mercado. Y entonces son a 10 cuadras de mi casa. Y a las 2 cuadras empezó a caer gotas. Yo dije, ay Señor, Padre, ayúdame. Manda a los ángeles que detengan. Yo, perdóneme, pero Él es mi Padre. Manda a los ángeles que me detengan la lluvia 5 minuticos. 5 minutos alcanzo a llegar. Regálame 5 minutos, Padre, que no me moje. Regálame 5. ¿Qué va? Empezó a llover. Y entonces yo le decía por el camino mojándome, Padre, gracias porque esta lluvia me hace orar y pedirte a ti. Tú eres mi Padre bueno, Señor. Yo te estoy pidiendo una tontería, pero tú eres mi Padre bueno. No puedo dejar de decir que eres yo no te diría malo porque hiciste llover. Señor, yo sé, se necesita la lluvia, el olor de la lluvia es rico y yo voy a llegar y voy a cantar. Pero era un momento de, Señor, ¿sí? Pero en todo, o sea, nosotros oramos en todo. Hay gente que dice, ¿usted cuándo ora? Y de verdad nosotros oramos, nosotros deberíamos orar todo el tiempo. Es la verdad. En todo, ¿sí? Señor, rápido que pase el Transmilenio. Padre, que podamos cuadrar el sonido para por la mañana, Señor, que podamos colgar el tablero, ¿sí? Yo no sé si bien fue una respuesta a la oración. Pues dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dónde colocar el tablero porque los ingenieros de sonido, no hay nada peor que un bobo con iniciativa. Quitaron los chazos, yo no sé por qué. A ellos les pareció que estaba feo eso y lo quitaron, sí estaba feo, pero no podían quitarlo porque no eran sus chazos. Los quitaron, que vamos a comprar el tablero. Señor, ayúdanos.
¿Y qué pasó? William vino y ¿sí? Y yo, ay, William no sabe cuánto lo amé. ¿Dónde está William? No sabe cuánto lo amé esta mañana. Y decía, ay, Señor, Él era la respuesta a mi oración. Porque yo estaba pensando inclusive, en el día pues colocaremos el tablero vacío, ¿qué hacemos? Una mesa, pero y en la noche y toca allá, y no, William dijo, ¿sí? Pero ¿a quién le pedí yo? Al Padre. Padre, que podamos dar las clases mañana, porque no cabemos en el saloncito de arriba, yo pensé arriba, pero y la transmisión. ¿Cómo hace la gente sin orar? Fíjense, hicimos una aplicación de la enseñanza. Tomamos la enseñanza y la llevamos a una aplicación. Las preguntas que hice, las dos últimas, eran preguntas de aplicación. ¿Ha tenido usted una situación, tiene ahora una situación difícil? Y Dios está orando al Padre por esa necesidad difícil. Entonces, bueno, ¿qué llevó al hijo a pensar en regresar a su padre? ¿Qué lo hizo pensar? Respuesta, la necesidad. La necesidad. Pero esa necesidad, él volvió era porque tenía hambre. Pero el Padre le dio ¿qué? Vida, y vida en abundancia. No, el Padre, porque él dijo, voy a ir, le voy a pedir perdón y le voy a decir que me deje estar con sus trabajadores, con sus siervos. Y él dijo, no, Señor, maten el becerro gordo, pongan el vestido de fiesta, pónganle mi anillo, este es mi hijo que estaba perdido y ahora ¿qué? Vive. Porque el Evangelio, la verdad, no solamente ofrece el perdón de pecados, sino la vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Si la gente entendiera que servirle al Padre es estar sentado en su mesa comiendo de su pan, que entienda cuál es mi alimento, Y ahí lo que estoy haciendo es escogiendo el texto y ya llevándolo a otros textos. ¿Cuál es mi alimento? Que haga la voluntad del Padre. ¿Entiende? Porque mucha gente en la iglesia está famélica, delgada, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, porque están en la posición del hijo malo, que pudiendo comer de la mesa del Padre, haciendo su voluntad, lo que están es mirando cómo patear al hermano. Aquí en este caso, ambas son relacionadas con el caso. El tipo lo que primero tuvo fue una necesidad espantosa. Él dijo, no, me quedé sin 5, ¿ahora qué hago? Estoy demasiado pobre, no tengo que comer, huele horrible. Entonces, primero, el hijo en ese momento tuvo necesidad física, corporal, reconoció que era bobo porque no disfrutaba como el hijo. Pero al rato, cuando ya reaccionó y recapacitó que había dejado toda su riqueza y su casa, entonces yo creo, no sé, ahí dice algo parecido, que él mismo dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Es decir, pediré perdón. Pero lo que lo indujo fue la necesidad física, no el amor al Padre, no el arrepentimiento, que uno siempre cree, yo toda mi vida he creído, que primero tengo que tener arrepentimiento. Yo siempre desde que llegué al Señor, lo que primero hago cuando yo sé que he fallado, lo primero que hago es arrodillarme o si no postrarme. Y ahí empiezo a pedir perdón. Cuando ya pido perdón, canto todo. Okay. Mire lo que estoy sufriendo, Padre, mire lo que me está ocurriendo. Pregunta, lo que está tocando Yolanda es muy clave. Fíjese que si yo la dejo seguir hablando, Yolanda tiene la capacidad de consumirse esta hora y hacer un seminario. Pastor. No, y hacer un seminario. Ella tiene una capacidad locuaz impresionante, ¿sí? Esos dones usados en el Evangelio son poderosos cuando ella lo hace. Pero como yo no puedo dejar que se desborde el estudio, entonces tomo lo que ella está diciendo y lo llevo al punto central, porque lo que está tocando es muy importante. Por eso no dejé que Rigoberto utilizara la palabra arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento en la religión es sentirse mal
por lo que he hecho. Aquí evidentemente el hijo no se está sintiendo mal por lo que ha hecho. Por el hambre. Él está en una necesidad horrorosa. Por el hambre. Lo que tiene es hambre, viejo. Sí. Y entonces dice, oiga, fíjese que él ni siquiera quiere volver como hijo. Él dice, ay, los siervos de mi padre comen mejor. Él en ningún momento se arrepiente. Entonces, no. ¿Qué es arrepentimiento? Porque dice en la Biblia, porque hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Entonces, deberíamos de redefinir. Estoy haciendo una pregunta de análisis o de interpretación. Entonces, según la porción, ¿qué es arrepentimiento, Yolanda? Pues arrepentimiento yo creo que es según el texto. Aquí en esto. Sí. Aquí en esto es volver atrás todas las cosas que... Este punto es muy importante porque normalmente en los estudios bíblicos nosotros traemos un prejuicio. Prejuicio, como lo dice la palabra, un juicio elaborado con anterioridad antes de leer el texto. Nosotros normalmente somos prejuiciosos, o sea, vemos una persona y ya elaboramos un juicio con la persona. O una situación y ya elaboramos el juicio según lo que nos conviene. Pero no es, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener, en cuanto al texto bíblico, deberíamos de procurar, cada vez que nos enfrentemos a un texto bíblico, aunque lo hemos estudiado nosotros mismos muchas veces, deberíamos tratar de borrar todo preconocimiento y volvernos a enfrentar al texto como si lo leyéramos por primera vez. Si nosotros lo leemos por primera vez, esa palabra nos va a quemar, nos va a mover, Por eso es muy bueno leer a veces en otros textos que no sea el texto que siempre hemos leído, en Reina Valera. Por eso dice que leyera Mari, porque esto es un texto muy conocido. Entonces nosotros estamos tratando de ver, ¿sí? Sin ese prejuicio, sin pensar tú en los textos, en las enseñanzas, en las prédicas que has escuchado en el pasado de esto, el texto que me está diciendo, ¿qué es arrepentimiento? ¿Es qué? Echarse para atrás. ¿Qué dice Nora? En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el 19, la primera parte dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Arrepentimiento es entonces, Nora? Pedir perdón al Padre. No. Arrepentimiento es volverse a Dios. Volverse a Dios. Volverse a Dios es lo que tenemos que decirle a la gente. Mira, ¿a usted qué le importa si va a cambiar su vida o no? Eso no es su problema. Usted no es el Espíritu Santo. Usted no es Dios. Pues usted lo que tiene que decir, venga. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo, que es el príncipe? Zaqueo, hoy me es necesario ir a tu casa. Okay. Y en medio de la comunión que se establece con el Hijo, Zaqueo decide que cambiar absolutamente. Devolver. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? La decisión. Sí, volverse a Dios. Usted no quiere volverse a Dios porque tiene vergüenza. ¿Quién colocó esa vergüenza? ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿Quién es el que condena? Pues déjenme decirles, en muchos casos es la misma iglesia, porque no ha entendido, porque está en la ley, porque es el hermano malo. ¿Qué le hubiera dicho el hermano al hermano si se lo encuentra por allá? ¿Sabe qué, viejo? A la casa ni vuelva. Y usted no sabe lo que hizo mi papá, usted no sabe lo que mi papá ha sufrido por su culpa, usted es un mal padre, usted es un sinvergüenza, y sabe que ni se aparezca por allá. ¿Y sabe qué hace el hijo? No le cree, no va. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. No, lo que nosotros tenemos que decir, ¿sabe qué? Mire, apenas usted dé un paso para volverse a Dios, Él va a salir corriendo a su encuentro.
sin preguntarle nada, le va a poner el vestido de fiesta. Sin preguntarle nada, va a mandar a matar el becerro gordo. Sin preguntarle nada, va a hacer fiesta. Porque lo importante para Dios es que este era mi hijo que estaba muerto y ahora vive. ¿Cuánto gozo hay en el cielo? Entonces nosotros hemos de llegar al punto que es el corazón, el meta de la enseñanza. Si nos vamos por el arrepentimiento, esa porción no está hablando de arrepentimiento. 5 pasos del arrepentimiento. Primero, den cuenta que está. No, eso no. El tipo es un caradura. A él lo que lo mueve es que está mal. Pero ojo, al padre eso no le importa. El padre le dijo, ay, yo te conozco, Mosco, yo sé por qué viniste. Usted, hasta que no me suplique perdón, como somos nosotros, hasta que no venga aquí y me pida perdón, yo no voy a. ¿Qué hace el padre? Lo ve venir de lejos y sale corriendo a sus brazos, como decía aquí, como decía, lleno de amor y compasión. De ahí viene entonces la otra pregunta, porque tú dijiste ahorita, y es cierto y positivo, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Sí. Entonces, tú repetías, sí, venga entonces al Padre para que tenga vida y vida en abundancia. Cuando acá hablamos de vida abundante o de vida en abundancia, se está hablando de una vida esplendorosa como la que le espera a este chico, o se está hablando de la vida eterna. Bueno, buen punto, ¿no? Entonces nosotros ya estamos hablando ahí de aplicación, pero una aplicación ya de una interpretación, ¿sí? Pero todavía no estamos ahí. Estamos tocando, fíjense que han hecho 2 preguntas de observación y son pero fundamentales. Solamente estas 2 preguntas de observación ya podríamos realizar el estudio. Han sido 2 preguntas de interpretación buenísimas. Una, ¿qué llevó al hijo a pensar en regresar al padre? 2, ¿qué hizo el padre cuando el hijo regresó? ¿Quién tiene otra pregunta de observación? ¿Alguien tiene otra pregunta de observación? Ojalá sea una mala, para poder aprender más. Ay, es que totalmente todos quieren buena. No, ¿no tiene otra pregunta de observación? Uy, hay muchas preguntas ahí. Consuelo, Constanza. Consuelo, Constancia, victoria, alegría, gozo, paz, paciencia. Solamente conozco una persona que llama Paz. ¿Cómo fue movido el padre al ver a su hijo regresar a casa? ¿Cómo fue qué? ¿Cómo fue movido el padre al ver a su hijo regresar a casa? Fíjese, es esta misma pregunta. ¿Qué hizo el padre cuando vio a su hijo? Es la misma pregunta, ¿sí? Otra pregunta, Diana. ¿Qué le iba a decir el hijo al padre para volver? ¿Qué? ¿Qué le iba a decir el hijo al padre para volver? ¿Qué le iba a decir al padre para volver? Muy bien. ¿Qué estás buscando con esa pregunta, Diana? Nosotros siempre tenemos excusas, ¿no? Otra vez, ¿qué pensó? ¿Qué le iba a decir el hijo al padre? ¿Qué le iba a decir? Sí. ¿Qué le iba a decir el hijo al padre para volver? Al padre al volver. ¿Qué le iba a decir el hijo al padre al volver? Ahora yo tengo una pregunta para Diana. ¿Qué estás pretendiendo inducir a la gente? Fíjese, este es un estudio inductivo, o sea, mañoso, rastrero, zapatrero, porque inducido es que ya uno sabe para dónde va. Pero ojo, en cuanto a la Biblia, siempre seremos inductivos, porque ya el propósito está dado. Nosotros no estamos buscando reinventar la rueda. Nuestra labor es el propósito del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dijo? Él los tomará y les dirá que hablen. ¿Para qué? Para llevar la gente a Jesús. ¿Sabía usted eso? Que usted es el instrumento del Espíritu Santo. Si lo hace bien.
Si no lo hace bien, se le pone chorizo. No, yo estoy hablando con el Espíritu Santo porque estuve preguntando cuántos cromosomas tiene. Ay, no fregues. ¿Cuántas vértebras tiene la columna vertebral? Perdón que sea irónico con eso, pero es que de verdad que me causa impresión que ustedes sean tan tontos. ¿De qué le sirve a una persona saber que hay 33 vértebras en la columna vertebral? Y no sé ni qué si hay 33. Espero que tengan el dato bueno. ¿Para qué sirve eso? Para nada, eso es pura especulación tonta, pura palabrería, pura... No. ¿Qué pretendes, Diana, con esa pregunta? Confrontarse uno mismo con la situación que uno está viviendo, con la relación que tiene con Dios, porque uno siempre le habla a las personas de Jesús y le quiere dar a conocer la palabra, pero siempre hay excusas por algo. La gente dice, es que yo estoy bien, yo lo conozco, yo para qué quiero saber más si yo sé que... Entonces lo que estás pretendiendo con la pregunta es hacer que la gente reflexione sobre su situación personal. Sí, claro, teniendo en cuenta porque él colocó, el hijo en el pasaje tenía era hambre, esa era la situación real, ¿cierto? Pero en la vivencia diaria todos llegamos por otras circunstancias diferentes y uno nunca reconoce la situación que uno tiene frente al Padre. ¿Y eso piensas que lo está resolviendo o que lo está moviendo pensar qué le iba a decir? O lo que estás diciendo mejor sería, ¿qué llevó al hijo a pensar en regresar a su padre? Uno normalmente para acercarse siempre lleva una excusa. Uno cuando hace algo malo, uno dice, ¿y ahora qué voy a decir, cierto? Cuando uno lo entran y lo confrontan, uno nunca quiere quedar mal. Uno siempre cree que uno es el bueno del paseo, que yo hice cosas malas. ¿Aquí el hijo está pensando que es el bueno del paseo? Él, después de que se gastó la plata, después de que le pidió la herencia, después de que se portó mal con el papá y pasó rico, que era lo que él quería, dijo, ¿y ahora yo qué hago para llegar y tener los beneficios de mi papá? Entonces voy a decirle, yo he pecado contra ti y contra el cielo. Uno siempre trata de dar sus argumentos, depende de la situación que está viviendo. ¿Sí? Uno para poderse acercar, uno dice, pues sí, yo no fui tan Entonces, malo. Un consejo. Para poder hacer buenas preguntas significativas de observación, creo que no es tan juicioso prejuiciarse contra lo que la gente ya está diciendo. Creo que si estuvieras en un juzgado, el abogado contrariaría, objeción, señor. Ya ella elaboró un juicio con lo que la gente está pensando pero no sabemos. No es una verdad general. Entonces, eso puede causar una distorsión en el mensaje. Mejor partir del propósito aquí real. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿qué argumentos pensó el hijo para regresar al padre? ¿Qué argumentos pensó o qué preguntó para volver? Miremos un momento, analicemos la pregunta. Ya saben que si nosotros hacemos una pregunta ahí que nos causa escozor, puede ser una buena enseñanza. Entonces, miremos cuál sería la respuesta para la pregunta de Diana. ¿Qué argumentos, qué pensó que le iba a decir al hijo al volver? ¿Quién me puede responder? ¿Quién levanta la mano y dice, yo respondo esa pregunta? Ahí, Victoria. Mira el texto y respóndeme con el texto. Okay. No te pongas aquí a lucubrar, un discurso. Yo ya me convertí en el 18, al Señor. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, contra el cielo y contra ti. Como director del grupo necesito que la respuesta sea sucinta, concreta, al punto de lo que dice el texto. No me interesa lo que tú pienses. Usted no entiende mi grosería, ¿no? O sea, es por la pedagogía que yo manejo este lenguaje. No, ¿sabes por qué lo digo, Connie? Porque una persona se puso brava el otro día me dijo, ay, usted es un grosero. Yo dije, sí, yo sé, pero ¿qué hago si es mi método de enseñanza? Entonces, de una vez para preparar el grupo para el futuro. No se ponga bravo conmigo porque yo estoy haciendo es para enseñarle bien, ¿sí? Aunque tenga mis deficiencias, podía hacerlo mejor. Yo lo perdono, pastor, gracias, porque si oye feo. Gracias, linda. En fin, ¿qué está diciendo el hijo? Padre, he pecado. ¿Qué más dice? Más adelante.
O sea, todo el 18 es, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí, no soy digno. Hazme como a uno de tus jornaleros. Un jornalero. ¿Qué más? ¿Más? ¿Ya? Ahí ¿Ya? para. ¿Hasta ahí? Pregunta. La idea que Diana tenía realmente se ve reflejada en la respuesta de él. Él está dando excusas. No, yo creo que... Al contrario, creo que él está siendo demasiado honesto. Sí. Está asumiendo fuera de eso su falla. Pecado es que he fallado, he errado. Reconociendo. La embarré. Y fuera de eso, él está asumiendo, yo ya no soy digno. Mire más bien estos pantalones que tiene este tipo. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, yo me gasté tu herencia, hazme un siervo, no estoy pidiendo más. ¿Sí? Entonces creo que si nosotros tratamos de llevar, Diana, esto para hacer pensar a la gente que ellos siempre tienen una excusa para acercarse al Señor, estaría siendo una deformación del texto, es mi parecer. ¿Sí? Pienso que si nosotros nos apegamos al texto, vamos a lograr mayor certeza, más de él, menos de nosotros. Y acostúmbrese también, cuando usted esté dirigiendo el grupo, por eso molesté a Victoria, a hacer más de él y menos de nosotros. Porque nosotros nos empezamos a hacer un discurso ahí súper elocuente, ¿sí? Entonces nuestra elocuencia, que es muy buena para la predicación, es muy mala para enseñar. Hemos de procurar ir al texto, siempre juiciosos, ¿sí? Es que nosotros cuando hemos pecado, apartado, o como dice la Biblia, amartía, que es la palabra de pecado, que nos desvía, que nos lleva a otros lugares y nos hace errar, equivocar, fallar, encumbrarnos en otros lugares en donde no encontraríamos el camino que nos lleva a la verdad. Porque hermano, Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque bien dice la Escritura, no temeré un ejército que se levante contra mí. Y ojo, muchos predican así. Pura palabrería. Son verdades bíblicas, pero en cuanto al texto nos están desviando. ¿Qué nos revelaría más bien esta pregunta de observación? ¿Qué pensó el hijo volver al padre? ¿A qué nos llevaría a pensar esto? El hijo dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad o mentira? Verdad. No soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad o mentira? Hazme como un jornalero, ¿verdad o mentira? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de tratar de mostrarle a la gente con esta pregunta? No que la gente es mañosa y tiene excusas, sino es la misma, de pronto el mismo camino, pero estamos yendo por otro camino. ¿Qué es lo que estamos buscando con esta pregunta? Que la gente sea honesta delante de Dios. ¿Sí? Que vuelva en sí, que reconozca su situación delante de Dios. Lo que está diciendo Diana, sí, fíjese que lo que está diciendo Diana, sí, pero el prejuicio es lo que está mal, ¿sí? No sé si entendemos eso. Llegamos al mismo punto que estaba diciendo Diana con su pregunta. O sea, que la gente no saque excusas, pero lo que estamos mostrando aquí no son, si el hijo estuviera sacando excusas, nosotros mostraríamos las excusas. Pero el hijo no está mostrando excusas, el hijo está mostrando en la situación. Y entendemos el poder de la situación, el poder de un mundo caído. ¿Por qué Dios permite un mundo caído? Para que la gente de alguna manera, no movidos por la necesidad espiritual, sino por su situación particular, ellos se vuelvan a Dios. Y cuando se vuelvan a Dios, ¿qué van a encontrar? La vida. No solamente comida, mire, ¿cómo lo restituye el papá? Hermano, Dios tiene para usted no solamente comida, o sea, no solamente, sino mucho más. Entonces, bien, la pregunta de observación, bien. ¿Qué pensó él
en decirle al Padre para volver, ¿sí? Y fíjese que dirigimos la pregunta hacia el propósito final. Todas las preguntas de observación. Otra pregunta de observación, última pregunta de observación, Pastora Jacqueline. ¿Se dan cuenta cómo la pregunta de observación, que tiene significado, que tiene importancia, nos lleva a la enseñanza? ¿De qué color era el vestido? Ay, no, es un vestido de ponchorizo, viejo. ¿Sí? ¿Qué condición tenía el becerro? Gordo. No, ahí es, realmente está hablando, es porque está hablando de lo mejor, que el padre le da lo mejor al hijo que vuelve. ¿Sí? Y el otro está rabioso, pero a mí ni un cabrito y a este le da el gordo. ¿Sí? Entonces. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? Muy bien, hay otro punto que no se ha tocado. ¿Cuál fue la actitud? Y además ahí está como el centro de la enseñanza, porque acuérdense que Jesús le está hablando a los fariseos esta historia. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? ¿Qué pretendes con esa pregunta? Mostrar cuál es nuestra actitud hacia el pecador que se arrepiente o al que quiere volverse a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a volverse a Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y deber ante eso? Fíjese que esta enseñanza, aunque es realizada no para los nuevos, bueno, aunque sí es realizada para los nuevos, porque usted sabe, ¿no? Jesús les dice esto, Jesús le dice esto a los fariseos reunido con los pecadores y con los publicanos. Usted se imagina esa felicidad de los publicanos y los pecadores, diciendo, muy bien, ahí les metió su golpe en la cara por hablar mal de nosotros, ¿sí? Pero Jesús le está, mire, Jesús le está hablando aquí a los pecadores, Jesús le está hablando a los que también son pecadores, pero que no quieren volverse a Él, y Jesús después va a hablar a los discípulos. Entonces es muy importante. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál fue la actitud del hermano mayor? ¿Cuál fue la actitud? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Nadie, ¿no? Darío. ¿Fue una actitud de envidia? Muy bien. Envidia. ¿Por qué sintió envidia? Enojo. ¿Por qué egoísmo? ¿Por qué egoísmo? ¿Quién dijo egoísmo? ¿Cómo hacemos para pasarle el micrófono? Alguien que alcance el micrófono a William allá. No, es que necesito, fíjese, nosotros agarramos las respuestas y las esculcamos para poder llevar a la gente al propósito. ¿Por qué hubo egoísmo? Egoísmo porque él quería que toda la atención estuviera sobre él, ¿no? No quería compartir en primer lugar, él quería la atención sobre él. Pregunta, ¿él quiere la atención sobre él? Realmente él ni siquiera está llamando la atención, porque fíjese, aunque él no ha estado, pues sí, o sea, sí y no. Él no ha pedido la atención, porque dice, a mí yo nunca te he pedido y nunca no sé qué, no sé cuándo, pero en el fondo sí la quería, ¿no? Está resentido. Está resentido porque el Padre no le ha dado a él para regocijarse. Pero fíjense que él, estando resentido, lo que está pensando es como un empleado, como un siervo, no como el hijo. Porque el hijo es dueño de todo, él lo está pensando, ¿sí? Creo que el hijo siendo hijo, llegar a arreglar un cuadro, padre, ¿me regalas un cabrito para con mis amigos? Y el padre le hace, vaya viejo, gástese, ¿sí? Pero él no lo ha pedido, aunque lo ha pensado, no lo ha pedido, porque no se siente hijo. Él se siente realmente es como un siervo, ¿sí? Y cuando ve que el hijo otro recibe el producto, pero ¿cómo así? Pero ahora, si este es el malvado, ¿cómo le ocurre con el malvado darle, ¿sí? Todo eso? Claro, esta actitud, que es realmente el punto central de la enseñanza, lo que generará toda la enseñanza, es importante tratarlo. ¿Cuál fue la actitud? ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta del padre a ese hijo? Que le dijo que todo lo que yo tengo es tuyo, ¿sí? Eso quiere decir, ¿usted por qué no lo ha cogido? ¿Sí? ¿Por qué no ha cogido el becerro, un cabrito para matar a un niños? Todo lo que tengo es suyo. Pero ojo, es que más importante que un cabrito o que un becerro gordo es ¿qué?
Mi hijo, porque todas esas otras cosas son para el hijo. Bueno, es que no podemos. Bueno, ¿qué dice la gente de internet? Isabel Núñez dice, furioso porque él sintió que el padre no era justo. Furioso porque él sentía que el padre no era justo. Sí, y aquí el padre no está siendo justo. El padre lo que está haciendo es que misericordioso, ¿sí? Y no entiende el corazón de lo que no está entendiendo, y lo que no están entendiendo los fariseos es el corazón del Padre, que Dios es misericordioso como Padre y que el Padre se regocija con cada pecador que vuelve a Él. ¿Se da cuenta que el problema para el Padre no es la herencia? ¿Se da cuenta que el problema para el Padre no es que una persona fue y se casó 5 veces y adulteró y robó y mató y asesinó? Ese no es el problema para Dios. ¿Cuál es el problema para Dios? Que el hombre esté perdido. Y que cuando se vuelva a Él, otra vez será su hijo. Y si es su hijo, estará en los negocios de su padre. Yo no me imagino cómo sería, ya estoy yo elucubrando, o sea, interpretando. Yo no sé qué pasaría con el hijo después de esto, pero creo que llegó a ser mejor hijo que el otro inclusive, ¿sí? Porque después de que el papá le perdone, ¿estoy diciendo con una porción bíblica o no? ¿Qué versión dice ese? El que más se le perdona, más ama. Que al que mucho se le perdona, mucho ama. No estoy mintiendo, es la verdad, ¿sí? El otro lo invita a comer, pero esta mujer le limpia los pies con su pelo y le besa y le... ¿Sí? Porque mucho ama, ¿sí? Entonces, bueno, yo me doy cuenta también, ¿quién ha entendido el perdón en la iglesia? ¿Quién es el que ha entendido el perdón? El resto de la gente no ha entendido. El resto de la gente tiene conocimiento aquí, pero no lo ama. Y no lo ama porque no entiende cuánto lo perdonó el Padre. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era su condición? Que estaba comiendo algarrobas, que estaba ni siquiera comiendo algarrobas. Estaba comiendo menos que algarrobas. Entonces, bueno, solamente con preguntas de observación, ni siquiera llegamos a las de análisis de interpretación, hicimos la enseñanza. Y ustedes vieron que sacamos los puntos más relevantes. ¿Qué dice Alex? Micrófono. Entonces el tono o carácter de la porción. Muy bien. ¿Cuál sería el tono de esta porción? ¿Es una enseñanza o es una exhortación o es una revelación o es una... ¿Qué sería? ¿Qué piensan ustedes que sería el tono? ¿Qué carácter tiene? ¿Es una enseñanza escatológica? ¿Es una profecía? ¿Es eclesiológica? ¿Está buscando que aumente la vida de fe? ¿O qué sería? ¿Quién dice? ¿Quién se anima? Juliana, ¿qué tono tiene esta porción? Yo creería que es una enseñanza y como hablamos del hijo mayor que siente envidia, es también exhortación. Enseñanza, exhortación. Y yo creo que es una revelación. Porque está mostrando que Dios es misericordioso, es como Padre. Ya lo que les dije en el Antiguo Testamento, eso no se maneja en el Antiguo Testamento, solamente en Isaías. Pero revelarle, esto es lo que la gente no conocía. ¿Qué no conocía? Que Dios se regocija por cada pecador que se arrepiente. O sea, que es el gozo, pero no cualquier gozo. O sea, es el gozo del Señor, el gozo de Dios. O sea, que Dios realmente, ¿usted quiere hacer feliz a Dios? Sí, voy a dejar de ver televisión. No, viejo, con eso no se regocija Dios. Sí, también dejar televisión, no sé, pero ¿con qué se regocija Dios? Con cada pecador. O sea que si usted lleva un pecador a los pies del Señor, mire, usted es el gozo del Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así que me decís. Es una enseñanza demasiado bonita. Entonces, bueno, nos vemos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Llévanos con bien, Jesús, y gracias porque tu palabra, Señor, arde en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.